Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy las lecturas nos regalan un banquete con ese capítulo 15 del Evangelio de Lucas, las parábolas de la misericordia, de manera especial la parábola así llamada del Hijo Pródigo, aunque debe ser del Padre Misericordioso. Comencemos de inmediato el comentario. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo, nos presenta el momento justo después de la infidelidad del pueblo, que se ha fabricado un becerro de oro. El pueblo, estando Moisés en la montaña con Dios, el pueblo abajo se ha fabricado este becerro, como sabemos, ese episodio tan conocido, con el cual ha pervertido el sentido del éxodo, de su salida de Egipto. Ha sido sacado de Egipto por Dios para liberarlo de la opresión. Y ahora resulta que ellos se someten a un becerro de oro que es una creación de sus manos, que no puede ni compararse remotamente ni con una criatura, mucho menos con el Dios verdadero, con Yahvé. Así que de esta manera se rebelan contra Dios, le abandonan. Y por supuesto quebrantan la alianza. Versículos 7 al 11 de la lectura de hoy. El castigo que merece esta infidelidad es la muerte, la destrucción del pueblo. Versículo 10. Moisés entonces intercede ante el Señor, apoyando su argumento en tres cosas. Primera, la elección. El Señor eligió a Israel sacándolo de Egipto, dice el versículo 11. Segunda, la alianza. Estableció con él, con su pueblo, una alianza para hacerlo suyo. Moisés le dice, tu pueblo, en el versículo 11. Tercero, la promesa. Israel es el pueblo que el Señor prometió como descendencia a Abraham, Isaac y Jacob, dice el versículo 13. Así que Moisés argumenta con el Señor y le dice, no destruyas al pueblo. Invoca estas tres cosas. Es el pueblo que tú elegiste, es el pueblo con el que hiciste alianza y es el pueblo al que le prometiste como descendencia a nuestros primeros padres. La elección, la alianza y la promesa de Dios son irrevocables y garantizan el perdón aún de los pecados más graves. Por eso Moisés va a tener éxito y va a conseguir que Dios perdone a su pueblo, sin que lo merezca, por pura misericordia, pero se va a salvar. Al hablarle a Moisés, es curioso cómo Dios se refiere a Israel como tu pueblo, versículo 7, o sea, de Moisés. Un pueblo como los demás, guiado por líderes humanos, no por Dios. Dios ya no lo llama mi pueblo, como nos dice el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 8. Moisés, en cambio, al hablarle a Dios, se refiere a Israel como tu pueblo, versículo 11, o sea, de Dios. Ante la propuesta de Dios de hacer un gran pueblo de Moisés, luego de destruir a Israel, Moisés demuestra su solidaridad con el pueblo que ama. Estando él libre de castigo, prefiere correr la suerte del pueblo y se pone a su servicio intercediendo por él. Por eso su intercesión es eficaz.
En esto es figura de Cristo, el justo con J mayúscula, que, solidario con la raza humana, quiso correr la suerte de los pecadores hasta dar la vida en la cruz. Pasemos a la segunda lectura. En la carta de hoy, en la lectura de hoy, tomada de la carta de San Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, se nos pone como ejemplo, el apóstol se pone como ejemplo del amor paciente y misericordioso de Dios hacia los pecadores. El mismo que mostró siempre Jesús y que en el Evangelio de hoy nos describe con 3 bellísimas parábolas. Su experiencia personal le lleva a expresar esta verdad de fe, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el versículo 15. Es lo mismo que decimos en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Considerándose el primero entre los pecadores, versículo 15, Pablo señala que Dios, siendo él un blasfemo, un perseguidor y un insolente, versículo 13, le concedió su gracia sobreabundante, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús, versículo 14. Ahora Pablo, puede servir de modelo de los que han de creer en él, es decir, en Cristo, y tener vida eterna, versículo 16. Pablo da gracias a Jesucristo no solo por eso, sino porque además, dice él en el versículo 12, me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, el ministerio de anunciar el Evangelio. Es lo que hace el padre de la parábola del hijo pródigo con su hijo. No solo lo acoge de vuelta en su casa cuando regresa arrepentido, sino que el anillo que él se pone, el anillo que le pone al hijo, que en griego la palabra es dáctilos, es el anillo de la administración de la hacienda. No es un anillo decorativo. El dáctilos es el anillo de la administración de la hacienda. Es decir, el amor de Dios llega a tal punto que una vez arrepentidos de nuestros pecados, se fía de nosotros, como hizo de San Pablo, para darnos aquello que con nuestro pecado hemos demostrado clarísimamente que no se nos puede confiar. Y sin embargo, una vez arrepentidos, Dios nos lo entrega. Así es Dios. A esos límites, vamos a decir, no tiene límites la misericordia de Dios para con nosotros. Bien, en el Evangelio, pasemos al Evangelio, nos encontramos con los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Solían ser corruptos y ladrones. Y por eso todo el mundo, especialmente los comerciantes ricos, los odiaban, claro. Los pecadores es un término que designa de forma general a los que violaban públicamente la ley judía. Ambos términos juntos, publicanos y pecadores, remiten a los que vivían al margen de las leyes y tradiciones judías y que por tanto eran rechazados y marginados por la sociedad religiosa. Porque según la mentalidad de esa sociedad, Dios no podía aprobar el trato con pecadores. Fíjense que ya no es cuestión de no aprobar el pecado, que es correcto, sino el trato con los pecadores. Cosa que Jesús, por supuesto, está en total desacuerdo. Porque si no tratamos a los pecadores, ¿cómo los vamos a rescatar del pecado? ¿No? Pero así es, ¿verdad? Uno dice, bueno, estos son pecadores, y la sociedad de la época pensaba, no quiero tener nada que ver con los pecadores, no me quiero manchar. No se puede tener trato. Acoger a los pecadores cuando no están arrepentidos y además comer con ellos, que es lo que hace Jesús. Comer con ellos, recuerden que es un compartir la intimidad. Uno no come con cualquiera. Uno come con una persona con la que tiene amistad o quiere tener amistad, quiere tener una cercanía. Bueno, pues acoger a los pecadores cuando no estaban todavía arrepentidos, no habían manifestado arrepentimiento y además comer con ellos, resultaba un escándalo para los judíos cumplidores, como se consideraban de hecho los fariseos y los escribas.
La palabra fariseo significa separado. Y eso es precisamente lo que hacían los fariseos, separarse de los pecadores que no cumplían los preceptos de la ley. Con las parábolas que hoy leemos, Jesús deja bien claro que Dios no comparte esa mentalidad religiosa de la época. Sí hay que rechazar el pecado, pero hay que acoger al pecador. No podemos separarnos ni rechazar al pecador. Obviamente la intención de Jesús no es escandalizar a los que se esfuerzan por cumplir la ley, ni tampoco restarle importancia al pecado de los publicanos y pecadores. Según las tres parábolas, la intención de Jesús es mostrar el verdadero rostro de Dios. Un Dios de misericordia, que busca a los pecadores a pesar de ser pecadores, y aún más, precisamente por ser pecadores, por estar perdidos, según el lenguaje que utiliza la parábola. El poder reconciliarlos con Él cuando se arrepienten, el poder recobrar lo perdido, según las parábolas, le produce a Dios una alegría desbordante, porque Dios considera a los pecadores como algo suyo. Ahí está el ejemplo de la oveja y de la moneda en las dos parábolas primeras. Y más que eso, los considera al pecador como su hijo, ya sean como el hermano menor, un pecador como los publicanos y pecadores, o como el hermano mayor, que representa a los fariseos, que bajo la apariencia de justicia y de cumplimiento, realmente también son pecadores, y no solo eso, rechazan a los pecadores públicos. Así que Dios quiere recuperar lo perdido, porque nos considera a ti y a mí, pecadores, como algo suyo, y más que eso, como sus hijos. Por eso, Dios no espera por el hombre, sino que toma la iniciativa, busca y perdona a los pecadores incluso antes de que se arrepientan. Sabemos que Dios ya nos ha perdonado, incluso antes de que nos arrepintamos. Cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él, lo que hacemos es permitirle entregarnos su perdón. Pero su perdón no depende de que nos arrepentamos. Ya estamos perdonados. Pero hay que ir a Él y hay que arrepentirse. No estoy diciendo que no hay que arrepentirse y que no hay que ir a Él. No me malinterpreten, y que no hay que confesar los pecados, sobre todo los graves. No, estoy diciendo que hasta que no vamos a Él, no hacemos nuestro su perdón. Pero su perdón es incondicional y es de siempre. Dios nos perdona todo, incluso antes de que hayamos pedido perdón. Pero si no pedimos perdón, no recibimos el perdón, es decir, no quedamos perdonados nosotros. Por eso es indispensable el pedir perdón. Con el Evangelio de hoy, los pecadores, tú y yo, recibimos una buena noticia. Los perdidos, los marginados por la sociedad religiosa, si se enmiendan, recobran la capacidad de hacer fiesta y de compartirla con los demás. Los fariseos, que también tú y yo somos fariseos en alguna medida, rechazamos lo que no nos gusta, lo que no nos parece bien, lo que es un pecado escandaloso. Recibimos lo que para ellos reciben los fariseos, y también tú y yo como fariseos en alguna medida, lo que es una mala noticia, aunque en el fondo es una buena noticia. Dice Jesús que los que se tienen por cumplidores, por justos, los seguros de sí mismos, incluso los fariseos que llegaron a despreciar los que no eran como ellos, no tienen capacidad de hacer fiesta mientras no se enmienden y reconozcan que a Dios no se le compra cumpliendo la ley a la letra, pero contra su espíritu, que es un espíritu de amor y de fraternidad. Esta imagen es gráfica en la parábola del hijo pródigo, cuando el hermano mayor no quiere participar de la fiesta que tiene el padre. Una fiesta con un derroche total porque su hijo pecador ha regresado sano y salvo. El hijo mayor, que representa a los fariseos, como quizás somos tú y yo también en cierta manera en algunos momentos, no quiere participar de esa alegría.
Pero nos pasa a nosotros, quizás con personas que llegan y que de momento uno ve que empiezan a participar en la vida parroquial, en la vida de fe. Y uno dice, bueno, pero ¿y este de dónde salió? Si este que yo conozco, que yo sé que era y que hacía o que dejaba de hacer, ¿y cómo ahora está aquí tan santito y comulgando y confesando? Porque nosotros también somos medio fariseos. Así que la necesidad de Dios de que todos sus hijos, tanto los que nos comportamos como pecadores como cuando somos fariseos, regresemos a la fiesta que Él tiene para nosotros, porque la vida con Dios es una fiesta, es lo que representa la parábola del hijo pródigo. Dios quiere que tú y yo regresemos y entremos a esa fiesta. La parábola de la oveja perdida, que es la primera que encontramos, versículos 4 al 7, tiene como sujeto a un hombre, y la de la moneda perdida, versículos 8 al 10, a una mujer. La primera se encuentra también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. La segunda solamente se encuentra en San Lucas. La primera parábola no es sobre la oveja perdida, sino sobre el pastor que deja las 99 para buscar la perdida. Es una parábola sobre el pastor misericordioso. Llama la atención el trato que le da a la oveja perdida. Deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. La atención que dispensa a la oveja perdida es una cosa increíble. La alegría que comparte con sus amigos y vecinos. De modo semejante, en la segunda parábola, que es paralela, es prácticamente igual, no es sobre la moneda perdida, sino sobre la mujer solícita que hace todo lo necesario hasta dar con la moneda. En la primera parábola, Dios tiene un rostro de hombre y en la segunda, rostro de mujer. La parábola central del capítulo 15 es la conocida como del hijo pródigo, versículos 11 al 32. Pero que, como ya explicamos, debería llamarse del Padre misericordioso, pues el verdadero protagonista es el Padre, a quien se le menciona explícita o implícitamente 24 veces en la parábola. La parábola nos presenta, como sabemos, a un padre con dos hijos. El menor representa a los pecadores, que se reconocen como tales y están dispuestos a arrepentirse y a cambiar de vida. El mayor representa a los fariseos y escribas, que se tienen por cumplidores de la voluntad de Dios en todo y que entienden que los pecadores, aun cuando estén arrepentidos, no pueden compartir la casa del Padre con ellos. El Padre representa a Dios. Vivir en su casa es la comunión con Dios, o lo que comúnmente llamamos el cielo. Vivir en la casa del Padre es un don de Dios a los hombres que no tiene otra explicación que su infinito y misericordioso amor por nosotros. No obedece a ningún mérito nuestro o a ninguna compensación por nuestras acciones. El arrepentimiento de los pecados de parte nuestra lo que hace es permitirle a Dios perdonarnos y devolvernos a la comunión de vida con Él. El cumplimiento de su voluntad, en el que siempre habrá fallos por nuestra parte, porque somos limitados, es también un regalo de la gracia de Dios. Y nuestro esfuerzo por cumplir su voluntad, de lo que hablábamos la semana pasada, cuando teníamos la imagen de cargar la cruz, nuestro esfuerzo por cumplir su voluntad, lo que hace es permitirle a Dios introducirnos en la comunión de vida con Él. El hijo menor, primero pródigo y luego arrepentido, es esperado diariamente por el Padre, quien al verlo regresar se le conmueven las entrañas, nos dice el versículo 20. Corre hacia él y le expresa con su comportamiento, palabras y acciones, que siempre ha sido y seguirá siendo su hijo. No hay distancias ni reproches, sino
cercanía. El Padre lo acoge como hijo, perdido y encontrado, muerto y revivido, y manifiesta su alegría con una fiesta a todo dar, con la mejor comida, música y danza. La fortuna derrochada no importa, lo importante es el hijo recuperado. El texto presenta 7 gestos de amor de parte del Padre hacia su hijo menor. El número 7 representa la perfección. Primer gesto, lo abraza. Segundo, lo cubre de besos. Tercero, manda que le pongan la mejor túnica. Cuarto, que le pongan un anillo en la mano. Ya lo vimos en la explicación hace un momento, el dáctilos, que es el anillo de la administración de la hacienda. Quinto, que le pongan sandalias en los pies, porque los hijos andan calzados, los que andan descalzos son los esclavos. Sexto, manda a matar el ternero cebado. Y séptimo, celebra un banquete. 7 gestos de amor, es decir, la perfección del amor de ese padre hacia su hijo. Igual que el hijo menor antes de su conversión no conocía el valor supremo que es ser hijo y vivir en la casa del padre, de la misma manera el hijo mayor, a pesar de estar en la casa, tú siempre estás conmigo, le dice el padre en el versículo 31, no sabe lo que es vivir como hijo en la casa. Vivir como hijo supone dejarse amar por el Padre, dejar que el Padre nos dé todo. Todo lo mío es tuyo, dice el versículo 31, y que se nos dé Él. Esto es lo que representa vivir en la casa del Padre, que significa la comunión con Dios. Para ello es indispensable cumplir su voluntad, como hemos estado viendo el domingo anterior. Pero no es que cumplir su voluntad nos dé derecho a recibir lo que nosotros deseemos o a que Dios haga lo que nosotros queremos. No se trata de dar para que Dios nos dé. Este es uno de los argumentos que utiliza el hijo mayor. Yo he cumplido y tú nunca me has dado. No se trata de dar para que Dios nos dé. La relación no es un intercambio entre iguales, sino pura gratuidad de parte del Padre, que es todo y puede todo por sí mismo, hacia quienes no somos nada ni podemos nada sin Él. En la parábola, el hijo mayor se niega a entrar en la casa del Padre, en la comunión con Dios, en la fiesta, porque considera injusto el proceder misericordioso de su padre hacia su hermano. No se da cuenta de que el Padre lo trata a él con la misma misericordia que a su hijo menor. Cuando sale de la casa a buscarlo, cuando trata de que se abra a la verdad, que recapacite y entienda que su hermano es también parte de la casa y que por cierto entonces entre a la casa, a la fiesta, participe del banquete, que se abra a su hermano y al banquete, a la vida en la casa del Padre, que no puede ser cada uno por su lado, porque la vida con Dios es comunión. El Padre hace con su hijo mayor lo que éste no está dispuesto a hacer con su hermano. Es la belleza de esta parábola. Jesús le dice, Dios hace con los pecadores lo que ustedes, fariseos y escribas, no están dispuestos a hacer con ellos. Esa es la parábola de hoy. Tremendo, ¿no? Tremendo. Meditemos en qué nos parecemos al hijo menor y al hijo mayor. Sobre todo, porque todos tenemos de los dos. Sobre todo mirémonos en el espejo del Padre misericordioso. Porque ser como Él es la meta de nuestro camino de conversión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.